Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Aquí Isra García. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series. Un podcast donde diseccionamos, deconstruimos y desfragmentamos a disruptores y líderes mundiales, así como habilidades, hábitos y métodos que hacen a personas extraordinarias. Hoy voy a dejarte con una grabación que tuvo lugar en un programa 1 a 1 de ultraproductividad hace unos meses con Enrique Recuerda, socio director de Intiva Desarrollo Directivo, una consultoría de management directivo, además de profesor colaborador de Executive Management Program en Deutsche Business School, que también ha formado parte de Instituto de Empresa como Executive Advisor y consultor senior en Deloitte en tiempos pasados. En esta conversación, Enrique y yo exploramos varias preguntas y varias cuestiones que Enrique formula al terminar el programa en las últimas horas de esta inmersión de 3 días que mantuvimos Enrique y yo mano a mano, codo a codo, donde respondo a esas preguntas que tanto Enrique como yo hemos estimado que podrían ser de interés para todos los oyentes del podcast. Un podcast que, gracias, va creciendo camino a los 6 millones de escuchas y más de 260.000 descargas al mes, y el cual agradecemos, y con este episodio también premiamos y seguimos aportando valor y utilidad y cosas prácticas que creen algo dentro y fuera, que provoquen algo dentro y fuera. Disfrútalo tanto como lo hemos disfrutado nosotros, y si ha resonado contigo, por favor, recuerda revisar Spotify si lo usas y dejar una valoración que va, creo que por estrellas, no creo, y si usas Apple Podcast, pues por favor dejar una reseña de qué te parece el podcast y qué puedes decir sobre él. Gracias por formar parte de esta comunidad, de esta tribu, de esta liga del 1% de las personas que generan el impacto que mueve al 99% restante. El viaje continúa y vamos a ello. Mentalidad cinturón blanco. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Sesión de preguntas y respuestas del programa Ultraproductividad One to One con Enrique Recuerda. Después de 2 días de trabajo, estamos ahora mismo en el segundo día, en las horas finales al terminar el programa, y esta es la sección en la que formulamos las últimas preguntas y respuestas previas a finalizar el programa, después de haber cubierto una infinidad de temas. Intentamos aquí responder y trabajar y cubrir todo lo que se haya podido quedar en el aire sin contestar, o dudas o cuestiones que hayan podido surgir. En el otro lado tengo a Enrique Recuerda, que formulará las preguntas y tendrá este audio para poder aprovecharlo y poder no tener que estar todo el rato escribiendo después de 100.000 páginas, ¿no? Así que gracias, Enrique, y vamos a ello. Estupendo, Isra. Pues justo tú lo comentabas, después de 2 días súper intensos, mi primera pregunta es: ¿por dónde empiezo? Por descansar, por no empezar a por todas y por ir paulatina y progresivamente añadiendo detalles, añadiendo matices, dejando que lo que se ha creado aquí dé sus frutos, porque
Si añadimos más y más y más, lo que puede pasar es que acabemos colapsados, abrumados, con un montón de tareas que han salido de 2 días, que han parecido 4 días, 5 días. Entonces empezaría por dejar que salga lo que tiene que salir de todo lo que ya has hecho. El deep work se ha hecho. Creo que la prueba no es que lo estamos diciendo, la prueba es las horas y horas y horas que hemos metido en desarrollar la ultraproductividad desde lo más básico hasta lo más experiencial hacia lo más técnico. Entonces ahora es dejar que salga lo que tiene que salir, sin forzar, sin resistencia, sin querer interponer o intercederse en lo que tiene que ser el flujo natural de lo que ya has hecho, de la experiencia, de la práctica, del entrenamiento que hablábamos. Ahora solo tiene que nacer tal cual está naciendo ya. Si intentamos cortarle las alas, intentamos hacerlo a nuestra manera, lo que puede hacer es que entremos en conflicto con lo que está sucediendo, que puede ser tu vida normal, porque ahora tienes que integrar esto en tu vida normal, y esto no se integra de la noche a la mañana. Para integrarlo es que vaya sucediendo naturalmente, porque si hemos hecho bien el trabajo, tú has tenido cambios de paradigma, cambios de mentalidad, cambios de enfoque, cambios de actitud, cambios emocionales, cambios de visión y perspectiva empresarial, laboral, familiar. Eso ya no vuelve, ¿no? Una vez aprendes a ver, ya no puedes volver a ver como veías antes. Ok, en relación a la segunda pregunta, ¿cómo consigo evitar caer en la tentación de la vida anterior? Ahora vuelvo, después de unos días de retiro, a casa, al trabajo, con todas las tecnologías, con toda esa cultura que te envuelve, de la sociedad de la información, de lo digital. Entonces, ¿cómo conseguimos no olvidarnos, ¿no?, de la importancia de mantener el foco en estos hacks, que son hacks ganadores, que pueden cambiar mi vida, positivamente hablando? ¿Cómo evito sucumbir a todo esto? Una, no puedes evitar lo que está fuera de tu alcance, pero sí lo que está bajo tu control, que son las decisiones, elecciones, razonamientos, reacciones. Creo que no hay que evitarlo, hay que dejar que suceda, porque si dejas que suceda y te golpea, tú ya no vas a reaccionar como reaccionabas antes. Entonces eso te va a enseñar nuevas lecciones de lo que ya has aprendido, pero no ves hasta en el momento que tengas que sacar el sistema de ataque o de defensa. Entonces, por un lado diría eso, deja que no estés y si viene, porque va a venir y te va a pillar desprevenido y va a pasar. Entonces, visualización negativa. Al menos tendré un sistema. La visualización negativa es, al menos cuando venga tendré un sistema con el que defenderme rápidamente de todo esto y ponerlo al sitio cuando venga, porque vendrá, me cogerá y me pillará desprevenido y caeré. De lo contrario, creer que no vas a caer es una ilusión. Y luego ya no vas a poder volver a lo normal. Ya no se puede. Por mucho que quieras, habrá una fricción o una inconformidad, una disconfort, algo, incomodidad, que no te permitirá estar mucho tiempo en esa zona de mediocridad. Lo cual te volverá aquí una y otra vez. Me quedo con lo de... Es cierto que tú también te tendrás que empujar pero ya tendrás ya tienes las herramientas. Las herramientas, los hacks, los superhábitos, los sistemas. Me quedo con lo de círculo de influencia, que en definitiva es lo que sí está a nuestro alcance. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo sabré que estaré siendo ultra productivo? ¿Cómo sabrás? En el momento que sepas que tienes una vida más allá del trabajo y que la estás disfrutando,
que estás divirtiéndote, que estás produciendo resultados laborales al mismo tiempo que personales, los cuales son lo mismo porque vivimos una sola vida, y porque no es que estarás libre de todo pecado y de todo lo que sale, no, seguirás siendo golpeado por la vida, pero lo mirarás de otra vida, de otra manera, y es la oportunidad que representa, porque lo que hacemos es reaccionar continuamente a algo inevitable e inalterable, que es cómo la vida opera. Entonces, trabajarás, producirás, crecerás, te desarrollarás, y el elemento que faltaba, vivirás. Entonces sentirás que no pasas merodeando por un día, sentirás que vives el día en todos los sentidos, plenamente, a nivel familiar, a nivel relacional, a nivel íntimo, a nivel de pareja, a nivel de socios, a nivel de equipo, a nivel de líder, a nivel de negocio. Entonces sentirás que lo estás experimentando, que no hay un dicho, que no hay un libro, un podcast, no, lo estás pasando y estás utilizando los recursos que tienes para esos segundos que pasas, esos 86.400 segundos que pasas, que no pasen en vano. Entonces estarás aprovechándolos de diferentes formas según se presente el momento, lo requiera y en la circunstancia y ámbito de tu vida que te encuentres en ese momento. Sentirás que estás ahí, dando tu trabajo importante, haciendo tu trabajo importante. Así creo que, bueno, así sé que sabrás que estás haciendo otro productivo. Y eso no quiere decir que no haya imprevistos, movimientos, golpes, bajones, derrotas, caídas, incendios. Sí, es que eso va a ocurrir y ocurrirá de todas maneras. Es cómo reaccionas a ello, qué utilizas. Si eres la víctima, eres el pobrecito de mí, te escondes, o utilizas lo que ya tienes para sacar partido de toda oportunidad. ¿Para qué? Para producir, para trabajar, para vivir, para cuidar, para prosperar. ¿Cuál es tu 20-80 de la productividad? No tengo 20-80. Lo que va saliendo. Yo te he hecho pensar que hay un 20-80, pero no, porque así estaba más tranquilo. Pero no hay un 20-80. El 20-80 es el 20-80 de Enrique. Entonces tengo que conocer el 20-80 de Enrique. Entonces tengo 2 días y medio para conocer el 20-80 de Enrique. Y he ido viendo. Y entonces a medida hemos hecho un 20-80 tailored para Enrique, pero para ser diferente para cualquier persona, porque nadie es el mismo. Todos nos presentamos con un set de comportamientos, de hábitos, de actitudes, de mentalidad, de sesgos, de formas de ser, de experiencias. Y entonces el trabajo es artesanal, es ver esa persona que hay enfrente, o ese grupo, o ese equipo, y a raíz de ahí trabajar para construir ese 20-80. Mi 20-80 ahora mismo es divertirme, es que lo que hago, que mis hacks sean divertidos, que pueda jugar, porque si juego, entonces estoy todo el rato en un estado de ultra instinto, ¿no? Como en el Son Goku, como el Dragon Ball. Entonces mi 20-80 personal cambia cada día. Entonces me aseguro, o me he asegurado durante muchos años, de tener una gran base de recursos. No sé si inagotable o no, pero cada vez se van agrandando. Incluso aunque no estudie, aunque no haga nada, la vida me da todos esos recursos a raíz de la integración. Entonces, ¿qué necesita ir a cada momento? Ese es mi 20-80. Me doy lo que necesito en cada momento.
Y ese es el mejor 20-80 que jamás puede hacer una persona, es saber qué necesita en cada momento, regular, optimizar, coordinar y reestructurar o rediseñar toda su estructura para darlo en ese momento cuando se necesita. Entonces nunca llegas tarde y siempre llegas al momento. Y por último, ¿cuál es tu valoración de estos 2 días? Mi valoración de estos días es que es muy curiosa esta pregunta, porque yo estoy haciendo la valoración en cada momento. Mucha gente me dice, ¿tu feedback final? Y yo, ¿más? ¿Más? Imposible. No sabría decirlo. No hay una valoración. La valoración no hay. Yo creo que a las personas no se les puede valorar. Es un crimen. A las empresas también. A todo el mundo. Nosotros vamos valorando en base a indicadores, pero no hay un indicador para valorar a un ser humano. Y eso es lo que he descubierto en mi vida. Entonces, no te puedo valorar. ¿Cómo te valoraría o qué diría? Que has estado aquí, que has pasado, que lo has vivido, que lo has atravesado, que lo has dado todo. Tú eres el que tiene que hacer la valoración de ti mismo, porque tú eres el único que tiene los indicadores de quién eres. Pero ya no me atrevo a valorar a la gente. Me parece para mí, en mi vida no me atrevo. ¿Por qué? No me atrevo. Entonces, creo que como hemos visto estos días, te he dicho todo lo que hemos ido viendo. Pues, ¿cómo valoro todo eso? Todo lo que te he dicho desde el día 1 hasta el día de hoy, todo lo que hemos compartido, la gente quiere hacer resúmenes de eso. Yo lo haría aprendiendo a ser humanos. Ahí tienes el resumen. Ahí tienes la valoración. Aprendiendo a ser ultraproductivo. Aprendiendo a ser excelente. Pero este resumen también te lo haría el último día de tu muerte, el último día de tu vida. Si no hubiéramos conocido toda tu vida, te haría el mismo resumen, porque es el proceso en el que estamos. Eso es el proceso. Entonces, está bien, está mal, está todo el rato bien y está todo el rato mal, entremezclados. Porque no hay ni bien ni mal, está haciéndose, es un proceso. Nadie puede definir el resultado tuyo. ¿Hasta qué? Hasta el día que te vayas y entonces alguien diga el día, pues Enrique era, y aún así creo que y así se habrá equivocado estelarmente. Porque ya es como decir un tipo todo lo que tú eras en una vida. Entonces, ¿cómo voy a decir yo en 2 días? Tú has trabajado, has hecho el trabajo importante, te has manchado las manos, te has involucrado, has estado aquí, has sido humilde, has rebajado tu ego, has guiado, has sido guiado, te has dejado llevar y has pasado por todo lo que tenías que pasar de la forma que tenías que pasar. A eso me refería, a esa valoración. Pero no tiene una valoración. No, Yo no pongo una valoración, porque la gente quiere valoración. Yo no voy a darles ni el placer ni el disgusto. Es bueno. Pues por mi parte, nada más. Por mi parte está todo dicho. Vale. Gracias, Enrique. A ti. Nosotros somos el camino. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Si quieres saber más sobre Enrique Recuerda, puedes encontrarle en LinkedIn, Enrique Recuerda, Intiva Desarrollo Directivo, o en la web de Intiva Desarrollo Directivo. Solo tienes que buscarlo en Google o comprobar las notas del podcast. Este es uno de los últimos episodios antes de otra gran desconexión, donde también voy a dejar marchar el podcast, algo que no ha sucedido durante la Gran Victoria, en la que todavía sigo, este experimento de un sabático experimental de tiempo indefinido, donde poco a poco he ido soltando y he ido abriendo al mismo tiempo, y en el que todavía me encuentro y en el que sigo bailando con todo lo que acontece. Si tienes alguna pregunta, si tienes a alguien que te gustaría que entrevistase, puedes o bien enviarlo a través del formulario de contacto que encontrarás en isragarcia.es/contacto, en el correo hello@isragarcia.com, en los comentarios de este podcast, estos son los lugares. Y
Vamos a tener en cuenta tus peticiones de cara a los últimos podcasts, que no sabemos cuántos episodios serán, pero ya no son muchos. Gracias por estar ahí, gracias por hacer que las cosas cuenten, gracias por elegirte, gracias por hacer el trabajo que importa, por tu liderazgo, por tu atención, por tu compromiso y por bailar con el momento. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio y recuerda, pase lo que pase, hoy es día 1 y mañana también. Cada día es el día de la disrupción, el día de la reinvención. Así que mentalidad cinturón blanco, acción, autoconsciencia, autodisciplina, iniciativa y virtud. El viaje continúa.